Ya estamos con Roberto Aquilano, una persona que admiro, una persona que conocí hace un tiempo atrás, que venía con un experimento que ahora nos va a contar un poco más y que al mismo tiempo ahora hay algunas novedades respecto de este experimento. Que hagamos de cuenta que nadie sabe nada, Roberto. Nadie, al menos yo no tengo idea. Siempre me pareció muy curioso lo que hacías. Me dejaste como una chispa ahí medio encendida. Después de esa charla tan famosa que diste en la TEDx. Pero quiero preguntarte un poquito más. Primero que nada, gracias. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Por favor, al contrario. Y después preguntarte de qué se trata este experimento, qué es lo que estás haciendo, qué es lo que hiciste, a qué conclusión llegamos, todo. Contame todo porque es relevante, muy, muy, muy relevante para la vida humana esto que estás haciendo vos. Así que adelante, Bueno, bienvenido. bueno, bueno, bueno. Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación y por la atención. Y bueno, la verdad que cuando nos conocimos, sí, es cierto, estábamos pasando un momento en pleno auge del experimento que terminamos desarrollando después. Un experimento que fue muy interesante porque se hizo en la Estación Espacial Internacional y fue un trabajo que llevó muchos años porque fue una idea que surgió, que después fue elaborándose de a poquito y bueno, terminó sintetizándose en esos experimentos que se pudieron hacer en ese momento. ¿De qué se trataba? Muy Exactamente. bien, ¿de qué se trataba? Yo voy a decir dos palabras. Esas dos palabras van a ser muy conocidas y las personas que entienden de eso van a entender perfectamente de qué estoy hablando. Y para los que no la conocen y no van a entender entonces lo que estoy hablando, voy a hacer la explicación. Muy bien. Telómeros y telomerasa. Los telómeros son algo así como el reloj de la vida, porque son los llamados, digamos así, las cápsulas que están digamos así, en las puntas de los cromosomas. Los cromosomas son esas cositas que tenemos en las células que desde que vamos a la escuela nos enseñan y nos representan como una X. Bueno, en la punta de cada una de los palitos de la X están los que se llaman telómeros. Los telómeros son algo así como la capsulita que está en el final de los cordones de nuestros zapatos. ¿Para qué están esas capsulitas de plástico? Para que no se deshilachen los cordones. En el caso de los telómeros y estos elementos biológicos que son prácticamente la esencia de la vida, tiene una función parecida. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con un reloj de la vida? Tiene que ver en lo siguiente. Cuando todo ser vivo se forma, ya sea animales, vegetales, todos los seres vivos que tenemos sobre la Tierra, la vida conocida, desde el momento del nacimiento, estos telómeros empiezan a acortarse paulatinamente y lo van haciendo en la medida que se produce cada división celular, los telómeros se van acortando. Entonces, nos van indicando cuánto tiempo va transcurriendo de nuestra vida y cuánto tiempo nos va quedando para la muerte o para adquirir las enfermedades de la vejez, las llamadas enfermedades de la vejez. Yo te hago una Ahora, pregunta, Roberto, simplemente sí, como para intentar comprender bien la importancia que tiene esto. O sea que desde que nosotros nacemos empezamos a morir, sería una especie, algo así, así es. y al mismo tiempo estos telómeros lo que van haciendo es se van acortando. Se Ok. van acortando el resto de la vida, pero puede pasar algo. Suponiendo que estos telómeros en algún momento, por alguna razón, reciben un aditamento que sería algo así como la acción de una enzima llamada telomerasa, el telómero puede parar su acortamiento o incluso crecer. Si crece, es como que estuviera rejuveneciendo la biología del ser que lo contiene. Si se para, es como que detenemos el envejecimiento. Ahora, esta enzima, que fue descubierta hace muchos años, los telómeros fueron descubiertos hace muchísimos años, pero no se sabían cómo actuaban los telómeros, por qué le pasaban lo que le pasaba. Hasta que Elizabeth Blackburn, Jack Szostak y Carol Greider descubrieron, primero con una idea teórica y después lograron descubrirlo en laboratorio, descubrieron esta enzima de la cual ellos sospechaban que tenía que existir. Al descubrirla, 25 años después, le dieron el premio Nobel a los tres. Y todo lo que yo vengo participando en todo este proyecto, que fue un gran proyecto, fue porque yo conversé hace muchos años, allá en enero del 2010, con Jack Szostak. Yo me acuerdo que estaba cenando con mi esposa esa noche, una noche muy calurosa, y le digo a mi esposa, le voy a escribir a Jack Szostak. Y me dice mi esposa, Jack Szostak.
Y dice, sí, le digo, el que le dieron el premio Nobel hace unos días. Como que yo le mando un mensaje al chico que está a la vuelta de mi Más o casa, menos, al de más la o menos. verdulería, sí. Yo no lo conocía. O sea, le mandaste un... Yo busqué esa noche por internet, traté de conseguir El el teléfono, correo el electrónico. correo. Y le escribí un mensaje en un correo electrónico. Entonces esa noche fue algo llamativo. Yo me fui a acostar, pero no me podía dormir. Prendo la computadora, busco el correo electrónico y veo que me había respondido. Pero me dio tanto miedo por la respuesta que previamente a él había recibido de muchos investigadores que dije, no, cerré la computadora y me fui a dormir de vuelta. Pero no me podía dormir. Y sí, tenía que saber cuál era la respuesta. Claro, entonces me levanté de vuelta, volví a aprenderla y no me volví a animar a aprenderla el correo electrónico. En la madrugada dije, bueno, sos una persona grande, no podés hacer esta cosa de esta chiquilinada. Andá y fíjate a ver qué te dijo. Pero yo tenía miedo, porque yo pensaba que me iba a responder a una grosería. Abro el correo electrónico y encuentro un mail muy escueto porque es un hombre de hablar muy, muy parco para hablar, pero muy amable, y me decía lo siguiente en ese momento. Mire, yo no estoy muy convencido de que sea correcto lo que usted está diciendo, pero tengo que confesarle algo. No sé cómo rebatírselo. Para mí fue la mejor respuesta que tuve hasta ese momento, cuando había visto que en las veces que yo contaba esta idea, como que no interesaba o no entendían. Sin embargo, este hombre entendió y me respondió amablemente de esa forma. La pregunta concreta que vos le hiciste fue... Fue la siguiente. Yo venía con una idea que no tenía nada que ver con los telómeros. Venía con una idea desde la física. Sí. Yo había trabajado muchos años atrás con un premio Nobel, Ilya Prigozhin, que es un premio Nobel que nació en Rusia, pero después vivió toda su vida en Bélgica. Era un químico que se ganó el Nobel por haber descubierto la termodinámica de los procesos irreversibles. ¿Qué es la termodinámica de los procesos irreversibles? Para mí la termodinámica yo estaba pensando en un calefón. O sea, imagínate mi nivel de ignorancia. Pero sentiste hablar de Boltzmann. Sí. Bueno, pero... muy bien. La termodinámica que generalmente conocemos es la de Boltzmann. Pero hay cosas que no cierran en la teoría de Boltzmann. Por ejemplo, el tema de la entropía. La entropía, que es, digamos así, el calor que transmitimos al medio y, por lo tanto, generamos desorden. Por ejemplo, si nosotros golpeamos esta mesa y la golpeamos... No va a retar Camila porque no sale en el micrófono. Por eso, no lo voy a hacer. Lo estoy diciendo y hago el movimiento, pero no golpeo la mesa. Pero si yo golpease la mesa bastante, estoy generando calor. Y ese generamiento de calor se transmite al medio. Y al medio, al transmitirse, genera caos en las partículas que están en el aire. Eso pasa en nuestra atmósfera, pero también pasa en el universo. Todos los movimientos que se producen en la Tierra generan calor que se transmite al resto, al espacio, fuera de la Tierra. Y eso pasa en las estrellas, pasa en nuestro Sol, pasa en todos los planetas y pasa en todas las estrellas del universo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De Boltzmann, si vamos a las ecuaciones matemáticas de Boltzmann, la entropía sale, la idea de entropía sale, pero matemáticamente tenemos un problema. Porque es mecánica clásica. En la mecánica clásica, cuando queremos describir, por ejemplo, queremos tirar una piedrita, para describirlo matemáticamente, esa piedrita tenemos que ponerle en las ecuaciones un signo, que vaya para un lado o vaya para otro. Entonces, no sale naturalmente. Hay que poner el dedo humano para darle un sentido a las ecuaciones. Lo que logra entender Prigozhin, y que logró, y eso fue el Nobel que se ganó, es que naturalmente le salió en sus matemáticas que realmente el signo aparecía naturalmente, no tenía que ponerlo. Entonces la entropía nace como algo realmente de la naturaleza. Y eso genera una flecha del tiempo. Una flecha del tiempo es decir, un sentido en el tiempo. Las cosas van en una dirección. Es decir, si yo tengo un vaso y lo tiro, el vaso se rompe. Pero yo nunca he visto que un vaso se reconstruya solo. La única forma de verlo es que esté filmado y pasamos la película al revés. Pero en la naturaleza nadie vio que se reconstruya solo. Sin embargo, yo había leído un artículo científico en Physical Review, una revista muy importante del mundo, de dos físicos, Peng y Kroc.
¿no? Uno es chino-americano y el otro americano, donde ellos hacían un estudio con la termodinámica y, digamos, y la teoría de la información que utiliza este tipo de termodinámica. Ellos llegaban a estudiar, digamos así, una molécula de ARN, no ADN en la doble hélice, sino ARN, una sola hélice, y le producían estrés. Acortaban y alargaban el ARN. En ese estrés que le producían, en cada acortamiento, ellos aplicaban las matemáticas y encontraban lo siguiente, que la flecha del tiempo estaba dudosa, porque podían ocurrir e interpretarse, como era probabilístico, podía interpretarse que el tiempo pudiese correr para atrás en vez de para adelante. Ahora, si uno veía todo el fenómeno completo del ARN, la entropía crecía siempre. Quiere decir que no se violaba el principio de la termodinámica de Boltzmann, para nada. Pero generaba la duda a nivel local. Y eso es lo que a mí me había interesado mucho y empecé a trabajar sobre eso porque unos años antes me había pasado que yo había estado dando una conferencia en la Universidad de Georgetown. Me había invitado una investigadora amiga y me invitó ante una audiencia de unas 500 personas. Yo dirijo, ¿de qué hablo? De las cosas que vos siempre hablás, me dice. Quédate Astronomía. tranquila. Astronomía y física, por ejemplo, termodinámica, ¿no? Flecha del tiempo también que se usa para el Big Bang, el origen del universo, la evolución del universo, la evolución de una supernova que estallaba, ese tipo de cosas, ¿no? Muy bien, yo empiezo a hablar de esas cosas usando la termodinámica y los procesos irreversibles de Ilya Prigogine y yo empiezo a darme cuenta, desde el escenario, viendo a la gente, como que la gente no me entendía mucho. Entonces en un momento yo paro y les pregunto, ¿están entendiendo? Y empiezo a ver que no Nadie estaban estaba entendiendo entendiendo nada. Entonces pregunto, ¿cuántas de ustedes vienen de la física, de la astronomía y todo? Y levantan la mano 5 personas, de unas 500 que más o menos había. Entonces, cuando me sorprendo, miro a la persona que estaba sentada adelante, que me había invitado, como recriminándole. Claro. No me avisaste, No me no me dijiste nada. Exacto. Entonces les pregunto, ¿y la mayoría de dónde vienen? ¿De la biología? Dije por decirlo nomás, ¿no? Y levantaron la mano la mayoría. Entonces allí yo me sentí muy incómodo porque dije, ¿cómo salgo de esta situación? Porque yo tenía una charla preparada para gente que no me iba a entender. Era la época que no se usaban los PowerPoint, todavía yo tenía las filminas con retroproyector. Entonces, pero como en mi maletín siempre llevaba muchas cosas, empecé a cambiar la conferencia cambiando las filminas. Y fui dándole vuelta a la charla sin que el público se diera cuenta, ¿no? Lo más disimuladamente posible. Entonces termino haciendo una pregunta, ¿no? Por eso la charla TED en la cual vos estuviste, es decir, ¿cómo se llamó? Preguntas. Preguntas. Porque a mí me quedó muy grabado eso, porque termino haciendo una pregunta y les digo a todos, todo esto que yo expliqué, si en vez del macromundo, en vez de las estrellas, las galaxias y todo, lo llevamos a la biología, lo llevamos a una célula, ¿esto se cumplirá? Claro, eso generó todo un debate y terminó muy bien la conferencia. Pero ese debate me lo trasladé a mí mismo. Claro, saliste ahí con una idea. Exactamente. Y empecé a estudiar una serie de temas y cómo llevar lo que yo venía estudiando a la biología. Y termina de la siguiente forma. Jacques Sostak, que mencioné antes, yo empecé a tener una relación después de aquel mail muy, digamos así, muy seguida. Muy seguido nos escribíamos. No nos conocíamos personalmente, pero nos escribíamos mucho. Y entonces él me empieza a hacer algunas preguntas, yo le empiezo a buscar algunas respuestas y todo desemboca en que todo empieza a tomar forma con la biología. Hasta que un día me invitan, yo había presentado esto en varios congresos y no había tenido buena receptividad, como que nadie entendía demasiado, hasta que un día me invitan de Estocolmo. Y a mí me sorprendió la invitación, unos investigadores muy importantes, y había un investigador que era del Comité Nobel. Entonces yo hasta me asusté un poco. Esta es la mía, dijiste vos. Sí, pero también me asusté un poco, porque me sentí... Sí, lógico, Me sentí me imagino. como, ¿cómo voy a responderle a este hombre? Es decir, una responsabilidad enorme, ¿no? Y entonces demoré mi viaje a Estocolmo, que me invitaban a ir, me pagaban todo, pero lo demoré 6 meses por temor. Resulta que cuando fui allá salió todo muy bien, maravilloso salió todo y estaban muy interesados en la idea y bueno, me vine muy muy contento y mantengo relación con estos investigadores hasta el día de hoy. Pero cuando me vuelvo, a los pocos meses, me recibo una invitación de Madrid de María Blasco Maruenda,
que, digamos así, es una de las especialistas más importantes del mundo justamente en el tema telómeros y telomerasa. Y ahí empieza la historia, ahí entra en esta historia los telómeros y la telomerasa, ¿no? O sea que Dentro de la vida. fue medio que por una especie de casualidad, Exacto. de vinculación de dos temas o sea, de un tema que vos evidentemente manejabas Exacto. y considerabas, con la tener que salir de un momento de paso Exacto. con los chicos en Exacto. estos biólogos. Y ahí se terminan comuniendo estas cosas y generando preguntas. Y esas preguntas desembocan en lo que te puedo contar ahora. Por supuesto, que es lo que estoy ansioso de que me cuentes. Yo viajo a Madrid, tengo mi reunión con María Blasco, una mujer encantadora, muy, muy reconocida en todo el mundo. Ella me hace una pregunta. Pero entonces, esta idea que vos tenés, ¿esto se podría aplicar a lo que le pasó al astronauta gemelo? Claro. Para aquellas personas que no saben qué pasó Ahora con el lo astronauta, vamos. Había ocurrido un tiempito antes de esta reunión que yo estaba teniendo con ella, que había habido un astronauta gemelo que estuvo en el espacio, en la Estación Espacial Internacional, 340 días, casi un año. Scott Kelly. Su hermano gemelo había quedado en Tierra. Scott Kelly, pasando casi un año, cuando vuelve a la Tierra, por casualidad, porque no estaba previsto en ningún experimento, por casualidad, una investigadora le hace un análisis de sangre y en el análisis de sangre estudia los telómeros. Y se da cuenta que los telómeros de Scott Kelly, después de haber pasado 340 días en el espacio, habían crecido. Es decir, biológicamente había rejuvenecido. Aunque después hay un montón de problemas físicos que te genera el estado de ingravidez, ¿no? Okay. Pero en los telómeros había rejuvenecido. O sea, específicamente eso, que volvemos para atrás para que la gente es esta X que vos comentabas antes, volvieron a adquirir un poquito de tamaño. Exactamente. Entonces me dice, María Blasco me dice, ¿entonces se puede aplicar? Sí, le digo, claro, porque el estrés que le estamos poniendo con el experimento de Fenwick-Crook, que le estamos poniendo a la molécula de ARN, es decir, en vez de reemplazar las pinzas ópticas con las cuales, láser en instancia, con las cuales trabajamos a la molécula, estas serían las variaciones de microgravedad. Las variaciones que hay en el espacio de cuando las cosas se mueven estando flotando, le digo, esas pequeñas variaciones harían las veces de las pinzas ópticas. Y el fenómeno debería reproducirse también. Entonces te voy a comunicar con alguien. Y entonces allí llama a la que había descubierto el crecimiento de los telómeros del astronauta gemelo, Scott Kelly, Susan Bailey. Susan Bailey estaba en Estados Unidos y en ese momento estaba en Nueva York y María Blasco la llama por teléfono y me presenta y le comenta lo que estamos haciendo, ¿no? Y entonces lo que estábamos discutiendo entre nosotros. Entonces Bailey dice, me interesa el tema. Y a partir de ahí yo vuelvo de Madrid y empezamos a escribirnos con Susan Bailey. Entonces ahí empieza toda esta historia que desemboca en la estación espacial. Porque a partir de ese momento se empezó a ver, bueno, probarlo en humanos. Entonces, antes de seguir, porque es como que la cabeza me explota cuando vos contás esto. Primero que nada es preguntarte cómo te sentiste vos en el momento. O sea, no sé si... Eufórico. Fue como... Eufórico. Me imagino vos diciendo, pero pará, esto que está pasando acá, uniendo lo que yo sé con lo que vos sabés y lo que... Esto que está pasando acá, ¿puede realmente revolucionar? No lo podía creer, la verdad que no lo podía creer. O sea, esa sensación, porque sí. es la unión, o sea, que el requerimiento de un otro para el descubrimiento de algo mayor, ¿no? Exacto. Hay algo también presente de eso. Exacto. Y entonces ahí pensamos en, ver en los astronautas, que había ocurrido en el resto de los astronautas. Entonces, claro, era muy difícil. ¿Si habían crecido o no los telómeros? Si habían crecido o no. Era muy difícil rastrear eso en las misiones anteriores. Entonces lo que se podía hacer eran misiones para adelante. Entonces se pensó en quizás hacer pruebas en ratones, pero había que llevarlos al espacio. Cuando surge esta idea de los ratones, una empresa, a través de un amigo en Israel, una empresa, Space Pharma, de Israel, es suizo-israelí, es la empresa, ofrece hacer experimentos con ratones, porque le interesaba este tema. Resulta que después vieron que con los satélites que ellos podían poner en órbita era muy difícil porque alguien tenía que estar trabajando con los ratones y desde tierra manejarlo era muy difícil. Entonces dice, bueno, acá no queda otra que hacer algún trato con la NASA. Entonces yo le comento todo esto a Susan Bailey y entonces Susan Bailey dice, pero yo tengo relación con la NASA, podríamos ver cómo hacer esto. Pégale un tubazo a la gente de la NASA. Claro. Entonces yo le digo, pero hay otra alternativa. Más simple que quizás, le digo, podríamos probarlo en vegetales. Es decir, claro, dice.
Ah, pero yo de vegetales no sé No sé nada. nada. Yo telómero y telomerasa en humanos, dice, posiblemente en animales, pero no en vegetales. Pero conozco quién puede serlo, quién puede trabajar en esto. Dorothy Sheppen, en la Universidad de Texas, dice, ella es especialista en estos temas en vegetales. Me comunica con Dorothy Shippen, impresionante lo que ocurrió a partir de allí. Dorothy Shippen y un tesista español que tenía justamente ella, Borja Barcenilla, tuvimos una primera charla entre los tres. Les cuento la idea y me dicen, me gusta, veamos cómo podemos llevarlo adelante. Y a partir de ahí empieza un contacto con la NASA, ¿no? Que Susan Bailey nos consigue los contactos. En ese contacto con la NASA empezamos a hablar con funcionarios y con investigadores de la NASA. Y dice, bueno, pero habría que hacer un experimento en el espacio para esto. Y sí, no hay otra. Y entonces dice, bueno, pero hay una persona, una investigadora en la Universidad de Ohio que ha hecho varios experimentos en la estación espacial con microgravedad. No ha trabajado en telómeros ni telomerasa, pero sí con microgravedad y es muy especialista. Nos comunican con Sarah Wyatt, que era la especialista en esto y ya tenía varias experiencias en el espacio. Y entonces dice, me encanta el tema. Dice, yo no sé telómeros, pero sí, lo podemos hacer. Entonces, bueno, ahí empezamos, cómo hacer esto, cómo hacer aquello, empezamos a ver. Bueno, dice, pero si ustedes hacen un pedido a la NASA, una solicitud, dice, esto le va a demorar 2 años. Dice, yo tengo un viaje adjudicado, esto fue a principios del 2001, un viaje adjudicado en junio de este año, dice. Entonces, dice, yo puedo bajar algunos experimentos míos, tuvimos los de ustedes y lo experimentamos cuanto antes, me dice. Le dijimos, bueno, nosotros, gracias, muchísimas gracias, le dijimos, ¿no? Dice, si la NASA lo autoriza, nosotros ningún problema. Hay cosas que, Roberto, es como que vos lo tomás como normal, pero estás pensando en mandar un cohete al espacio, a la estación espacial. Hay algo de conciencia. O sea, yo soy mucho de intentar ponerme en tu lugar y decir, bueno, sí, mandame un cohete. Sí, lo mandamos ahora. Nosotros nos sorprendíamos día a día de cómo iban ocurriendo las cosas. Algunos le llaman entrelazamiento cuántico a estas cosas. Y entonces, bueno, ahí se adelantó el viaje. Hicimos una reunión con funcionarios de la NASA, investigadores de la NASA y todos los involucrados. Y la NASA dijo inmediatamente, si están todos de acuerdo, nosotros autorizamos. Y al toque, autorizaron ese mismo día, salieron los fondos, salió todo. Y el 3 de junio hicimos el lanzamiento con SpaceX. Con Elon Musk. Con Elon Musk. Y previamente a eso tuvimos una conversación con Elon Musk telefónica. Lo llamaste, le dijiste, Elon, no, escúchame. Llamó él. Él llamó. Llamó él. Bueno, ya está. Bueno, protocolar, una reunión, charla protocolar, pero igual. muy atento. Y pasa que también imagino que muy interesado en qué es lo que podía pasar. Claro, en ese vuelo que se hizo con las naves esta Falcon, ¿no? Hubo muchos experimentos, entre ellos los nuestros. Unos días previos a todo esto, se llevó todos los experimentos al Centro Espacial Kennedy, ahí en Florida, e hicimos dos experimentos. Uno en el espacio, el que se llevaba a la estación espacial, y otro, un símil equivalente, igual en tierra, que daba en el Centro Espacial Kennedy. De manera de que cuando volvieran todos los experimentos, con todas las plantas crecidas y habiéndose hecho todos los cálculos habidos y por haber, eso debería compararse con lo que había quedado en tierra y ver ahí qué ocurrió. Hicimos todos los experimentos maravillosamente bien. Tuvimos un problema en el regreso, porque en el regreso vino sin tripulación la nave, en el mar, se fueron, se recopilaron todo eso, se recogió todo eso, pero una parte de los experimentos de las plantas que habíamos utilizado quedaron en el espacio por error. Un error, una confusión y un poquito quedó afuera. No lo pudimos usar. Pero lo que llegó acá nos alcanzó notablemente para hacer el gran descubrimiento, porque para nosotros fue un enorme descubrimiento. Nosotros queríamos ver si la telomerasa se activaba, porque eso podía ser la causa de que los telómeros crecieran. No es que la telomerasa se activó 150 veces más de lo que imaginamos. Descomunal fue el crecimiento, la activación de la telomerasa. Bueno, yo estoy dispuesto a vivir para siempre, Roberto. En este preciso instante acabo de incrementar 1000 años a mi vida o a mi expectativa de vida. Pará, y 150 veces, más de 150 veces. Sí, pero también eso llevó a otro descubrimiento. Fueron varios descubrimientos. El segundo descubrimiento a lo que lleva es que en las plantas nosotros usamos la planta Arabidopsis thaliana. Es una planta muy resistente, una planta salvaje, por decirlo así. No tiene utilización comercial, sirve para el experimento científico y es muy resistente a la radiación. Entonces descubrimos allí que esa gran actividad de la telomerasa no iba directamente a hacer crecer los telómeros de la planta, sino que iba a
fortalecer toda la estructura de la planta para resistir la radiación. Importantísimo para la colonización de Marte, importantísimo para cualquier colonización humana que se quiera hacer en cualquier otro planeta. Las plantas van a ser vitales porque van a ser alimento y las plantas van a resistir totalmente los viajes espaciales, cosa que los seres vivos como los humanos o los animales vamos a tener muchos problemas, incluso la posibilidad de desarrollos de cáncer y cosas por el estilo, porque la telomerasa, si se activa lo justo, mejora la vida, rejuvenece. Y si se activa un poquito más, genera un tumor. Es el límite entre la vida y la muerte, por decirlo de alguna manera. Muy bien activado es el elixir de la vida. O sea, y trayéndola a colación, y me imagino que pateando unos años para adelante, ¿no? Pensando en cómo puede llegar a continuar esto, que ahora no sé en qué estado está, en este momento ahora me contarás, pero ¿vos considerás que esto aplicado en la justa medida puede generar un rejuvenecimiento? En lo que es en lo telomérico, sí. Después hay un montón de problemas. Cosas humanas. En problemas humanos, por ejemplo, a nivel óseo, a nivel muscular, a nivel de los ojos y todo, más problemas que beneficios traen los viajes espaciales. Pero a nivel biológico, de los telómeros, el tema telomérico, eso sí. Eso es positivo, totalmente positivo. Y eso va a ayudar muchísimo a contrarrestar todos los otros problemas que genera el espacio. Y a su vez, en el tema plantas, va a ser algo importantísimo para la futura colonización. Todo esto ahora nos generó otra duda. Nosotros lo que queremos sacar ahora es ese crecimiento telomérico tan importante, si todo fue causado por las variaciones de microgravedad, o también hay una, digamos así, contribución de la radiación. Porque a veces para tratar algunos cánceres se utiliza radiación. Sí. Entonces, puede haber una contribución y eso fue un planteo que hizo Susan Bailey. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Diseñando todos los experimentos nuevos. La NASA nos dio un nuevo proyecto, nos aprobaron. Y el año que viene vamos a hacer nuevos experimentos en la Estación Espacial para poder ver si podemos desglosar cuánto es el porcentaje por microgravedad y cuánto es el porcentaje por radiación. De cualquier forma, los descubrimientos ya están hechos y fueron publicados en la revista Nature. Que además de haber sido publicado en la revista Nature, o Nature como se escribe, que es británica, que es una de las revistas top del mundo, la revista Nature hizo un atlas de los últimos trabajos de los últimos años que se vienen haciendo en experimentos espaciales. Nunca se había hecho, hizo un nuevo atlas de medicina espacial y biología espacial y nuestro trabajo fue seleccionado y fue incluido en ese atlas también. Y después de eso, bueno, la repercusión fue muy, muy importante en el mundo y ya incluso tenemos consultas de laboratorios de distintas partes del mundo que todos están viendo cómo esto puede, de alguna manera, más allá del descubrimiento en sí, que en la naturaleza, en el espacio, tan negativo para la vida, puede llegar a ser positivo en algunos aspectos y en este fundamental. Es decir, si eso puede llevar a que pueda ser utilizado incluso para la generación de futuros fármacos. Me surgen muchas preguntas, quiero ir por la... A nosotros también. Por suerte, porque si no se hiciesen preguntas, creo que todo esto no llegaría Cada vez que jamás. se responde una pregunta, surgen 10 preguntas más, por lo menos. Hoy en día se habla mucho del tema de expectativa de vida. Sí. ¿No? Y se habla de que existe, quién sabe, una expectativa mayor a la que, quién sabe, tuvieron, no sé, mi papá tiene 74, por ejemplo, o mis abuelos, que ya no están, no tengo ninguno. Hoy en día la expectativa de vida con estos avances tecnológicos, con la incorporación de todos estos experimentos a nivel estación espacial, ¿esto mejora un poco? Mejora. Es más, y hay experimentos hechos. María Blasco, la persona que antes te mencioné y que la que me comunicó con Susan Bailey, ella ya hizo experimentos en ratones y logró una sobrevida en promedio de un 25% más que los ratones, ¿no? Y sin generación de cánceres. Sin generación de cánceres. Y a su vez, esto lo llevó a el estudio en ratones de fibrosis quística. No hay experimento en humanos todavía. Pero ya en ratones hay curaciones de fibrosis quística, de otros tumores. Así que las perspectivas se abren muy fuerte. Ojo, esto no es la gran solución o la panacea, porque hay que acompañar a la longevidad, hay que acompañarla con un montón de cosas. No solamente no puedo con seguir esto. tomando Fernet. Exactamente. Yo venía con esa, pero bueno, no se puede. Sí, todos quisiéramos, Todos pero... quisiéramos. Bueno, hay que seguir trabajando, Roberto, porque... Hay que seguir trabajando, sí, no hay vuelta. Increíble, increíble. Y la realidad es que esto es, hoy en día, ¿en qué estado está?
este experimento bueno, que ahora me Bueno, dijiste van a ir? sí, ¿En ahora qué estado está? lo que ya hicimos está cerrado y totalmente confirmado. Y, me he olvidado de contar algo. Es decir, eso es lo que sacamos de lo que estuvo en el espacio. Cuando se lo comparó con lo que quedó en tierra en el Centro Espacial Kennedy, Florida. no se activó la telomerasa para nada. Todo se activó en el espacio. Por eso el efecto de la microgravedad fue realmente la gran... Así que aquel susto en esa conferencia terminó desembocando en esto. Es decir, por eso no, yo siempre dije, y creo que lo dije en aquel TED, no hay preguntas tontas. No hay preguntas tontas. Todas las preguntas son bienvenidas porque puede haber digamos así, la clave de un nuevo descubrimiento o de un nuevo invento en cualquier pregunta a las que llamamos tontas. Por eso cuando los chicos que hacen preguntas tan inocentes, hay que escucharlos muy bien. Hay que escucharlos muy bien. Porque los chicos no se inhiben, las hacen las preguntas. Los adultos a veces nos inhibimos. No hay que inhibirse. Hay que hacer preguntas, aunque nos traten de tontos. No importa, hay que hacerla porque puede haber justo la clave de algo. Voy a meter una sección un poco rara, porque tienen que ver con curiosidades que vos debés estar recontra hinchado los quinotos de responder. Porque claro que cuando vos decís que trabajás en la NASA o que estás trabajando con proyectos en conjunto y todo es rarísimo. Para la gente que no está en tu ámbito y que no sé si tus amigos te lo dicen, pero si no, yo diría, si fuese tu amigo. De todos los amigos. Yo diría, yo tengo un amigo que trabaja en la NASA. Yo lo diría, yo lo diría. Bueno, yo no estoy trabajando en la NASA, estoy trabajando en un proyecto con la NASA. Es aún mejor, porque no es que es increíble. Necesito quitarme algunas dudas que tienen que ver específicamente con agujeros negros, extraterrestres y esa parte de que para mí, no quiero anticiparme, porque para mí tiene una connotación muy personal. Vamos primero con eso, con agujeros negros y con el tema de los extraterrestres. ¿Cómo corno hago para entender un agujero negro? No entiendo, o sea, no entiendo. Ojalá nosotros supiéramos. Ok. Bueno, primero de todo, ¿qué es un agujero negro, no? Un agujero negro es un objeto negro. ¿Qué significa negro? Que no emite luz. Por lo tanto, un agujero negro es un objeto que está y no emite luz. Entonces, ¿cómo sabemos? Porque en el universo todo lo que conocemos es porque emite luz. ¿Luz qué significa? Emite en luz visible, infrarroja, rayos X, rayos gamma, es decir, radiación. Emite algún tipo de onda electromagnética. ¿Emite o refleja? Porque puede reflejar. Los planetas reflejan. Ok. Las estrellas generan la luz. Bien. En su interior. Y esto, ¿no? Y el agujero negro ni emite ni refleja. El agujero negro, en muchos de los casos, tuvo un origen estelar, tuvo un origen de estrella. Las estrellas pasan gran parte, como por ejemplo nuestro Sol, que es una estrella de las medianas, comunes, y pasa la mayor parte de su vida estable. Pero en algún momento, nuestro Sol va a empezar a consumir todo el material interno que tiene y va a gastarlo tanto que se van a empezar a producir una serie de trastornos en la fisión y fusión nuclear en su interior, que la estrella va a empezar a crecer. Como que la fuerza de radiación que se genera en el interior va a vencer a la gravedad del material. La estrella va a crecer y se va a transformar en una gigante roja. Cuando esa estrella se transforme nuestro Sol se transforma en gigante roja... Yo me tomo un whisky, ¿eh? Yo me tomo un whisky y espero, porque no quiero ni saber lo que pasaría. No te preocupes por el momento, porque eso van a pasar miles de millones de años. Perfecto, listo. Ahora, cuando crezca a ese nivel, es muy probable, según los cálculos que se vienen haciendo, que la Tierra va a quedar dentro del Sol. Quizás Marte no, pero la Tierra va a ser parte del Sol, vamos a desaparecer. Ahora, esa estrella en algún momento va a dejar de ser gigante roja y va a volver a colapsarse. Se va a colapsar en lo que se llama una estrella enana blanca, una estrella degenerada, con una física rara y todo. Ahora, hay otra estrella que tiene muchas más masas que el Sol, cientos de masas como el Sol o miles de masas como el Sol. Entonces esas estrellas crecen también a gigante, súper gigante, y se vuelven inestables. En el momento que se vuelven inestables pueden llegar a estallar. Y estallan en lo que se llama supernova. Una estrella que emite el 70% de su material al espacio y el resto, el núcleo, colapsa a dos finales posibles. Uno puede ser una enana blanca, otro puede ser un agujero negro. Quiere decir que un agujero negro tuvo como origen una estrella.
Entonces, si la estrella emitía luz, ¿por qué el agujero negro no emite luz? Cuando ese material que quedó en el núcleo colapsa fuertemente, se comprime, llega a transformarse en una física muy enrarecida que hasta el día de hoy nadie puede entenderla. Es todo muy teórico, todo eso. Pero la gravedad se hace tan fuerte, que la luz no alcanza a salir. Los fotones de la luz son atraídos hacia la propia estrella. Entonces la luz no alcanza a salir. Y nosotros vemos todo aquello que salió de los objetos, ya sea desde un sol, desde una estrella o desde un planeta por rebote, y llega a nuestros ojos. Entonces cuando llega a nuestros ojos la luz, vemos el objeto. Si el agujero negro no pudo emitir su luz, nunca va a llegar a nuestros objetos. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que existe un agujero negro? Estudiando las cercanías. ¿Qué pasa en las estrellas cercanas? Y si se mueven raro y en torno a algo y no vemos nada de ese algo, es porque allí hay un agujero negro. En el centro de nuestra galaxia hay un agujero negro. Las estrellas circundantes se mueven muy rápidamente. Eso que se ve, la Vía Láctea, digamos, se ve toda girando en torno a algo en concreto. ¿Está en el centro? En el centro hay un agujero negro considerable, pero no hay nada, en la zona de Sagitario, que se llama, ¿no? Y no se ve nada. Pero allí el material circundante, estrellas, gas y todo, tiene movimientos raros. Y esos movimientos raros indican que hay algo poderoso gravitacionalmente que hace que todas las cosas se muevan como se muevan. Y así hay que estudiarlo en todos los lugares donde hasta ahora se vienen descubriendo. Bueno, y tuve la suerte de conocer a algún físico, por ejemplo, que todo el mundo seguramente conoce, que es muy, muy famoso, ha sido Stephen Hawking, que es el físico famosísimo que estuvo en una silla de rueda, que no podía hablar, pero que su cerebro funcionó de maravilla siempre. Y quien trabajó con él siempre, que es Roger Penrose. Ellos después, bueno, Stephen Hawking ya falleció, pero Roger Penrose todavía no. Y se ganó el premio Nobel hace 2 o 3 años atrás, más o menos. Y él fue el creador de la singularidad, que es, digamos así, la singularidad matemática es cuando una masa colapsa, ¿no? Cae hacia una singularidad, ¿no? Es decir, que empieza a colapsar muy, muy fuertemente, la gravedad empieza a aumentar enormemente, y esa combinación entre las dos teorías del agujero negro de Hawking con los de la singularidad de Roger Penrose terminó fusionándose y salieron las modernas teorías sobre los agujeros negros de ellos, ¿no? Yo tengo mucho en la cabeza, ¿viste? Mandan una especie de tostadora. Ese es Ajá, ¿viste? Eso es lo que sucedía en los dibujitos. No sí. sé, ¿viste? Que mandaban las tostadoras al espacio y la tostadora entraba dentro de un agujero negro. Bueno, Nunca se mandó nada adentro del agujero negro como para... no porque nunca se ha estado cerca de un agujero negro, O sea, jamás. no hay nada que pueda llegar hasta allá. Podría haber, pero lo que pasa es que nosotros, de los agujeros negros conocidos que hoy se han podido detectar, estamos lejísimos. Ustedes calculen que la estrella más cercana que tenemos es el Sol. Lo que ocurre en el Sol, 8 minutos después nos enteramos nosotros. Estamos muy, muy cerca. Pero la estrella fuera del Sol, la estrella más cercana, está a 4 años luz. Es decir, está a 4 años viajando a la velocidad de la luz, a casi 300.000 kilómetros por segundo. Nada puede viajar más rápido que eso, y menos ninguna nave terrestre. Ninguna nave que Está demasiado lejos. está demasiado lejos la estrella más cercana. Y, Por lo tanto, los agujeros negros están enormemente alejados de nosotros. No y tenemos forma de llegar. Y hay algo ahí que me surge con respecto a la curiosidad específicamente, que es, estando tan lejos, ¿cuál es la curiosidad humana que mueve a querer saber un poco más, a querer saber el tema de la gravedad, el tema de qué pasa con la luz? O sea, ¿por qué nos mueve tanto, o por qué crees, ¿no? Que nos mueve tanto esto de, hay algo que está absolutamente lejano, pero queremos saber. Y sí, porque el hombre siempre fue un bicho curioso, ¿no? Por decirlo de alguna manera, un bicho muy curioso. Y esa curiosidad es lo que lo llevó a hacer los descubrimientos, los inventos y a crear la tecnología que hoy tenemos. Si esa curiosidad no hubiese existido, nada de esto sería verdad hoy en día. Y esa curiosidad lo llevó a entender las cosas que no entendía. Es decir, antes en la antigüedad, es decir, cuando vamos a los tiempos prehistóricos, es decir, estallaba un rayo y no se sabía lo que era. Era un dios, Era un era un dios. dios Es enojado. decir, prendían fuego y no se sabía lo que era, pero calentaba. Entonces la cuestión era, por un lado, no sé lo que es, pero quiero entender cómo se produce, por lo menos para aprovecharlo. Y así fue y vino
el conocimiento a través de la historia. Y todo eso fue haciendo que en la medida que íbamos entendiendo algunas cosas, quisiéramos ir por más y tratar de entender otras cosas más. Y la gravedad fue uno de los grandes misterios. Hasta el día de hoy no sabemos lo que es la gravedad. Sabemos muy bien lo que es el electromagnetismo, sabemos muy bien lo que es la fuerza débil y fuerte a nivel nuclear, pero no sabemos lo que es la gravedad. La podemos describir extraordinariamente bien. Ya lo hizo Newton, ya lo hizo Einstein. Perfecta, se describe perfectamente. Se puede calcular toda la influencia que puede tener y podemos calcular hoy viajes espaciales porque conocemos cómo funciona la gravedad. Pero no sabemos cómo es, cuál es el origen. Desconocemos. Es más, hace muy pocos años, Kip Thorne, con un equipo de investigadores, lograron visualizar, probar, detectar las ondas gravitacionales ya previstas por Einstein hace más de un siglo, pero que nadie sabía si eso podía ser cierto. Y era una de las pocas cosas que quedaban de probar de las teorías de Einstein, de la relatividad. Esta era la general, pero también de la especial, ¿no? Y eso se pudo probar. Por lo tanto, se pudo probar la gravedad que también funciona en onda. Hasta que no se pudo probar eso, nadie sabía si la gravedad era un fenómeno ondulatorio o no, como el resto de las fuerzas, como el resto de las fuerzas electromagnéticas, por ejemplo, ¿no? Es decir, que tienen una particularidad. Digamos así, por un lado la podemos ver como partícula y por otro lado la podemos ver como onda. En la gravedad no se podía ver de ninguna forma. Nadie sabía cómo era. Hoy tampoco se sabe, pero sí se pudo determinar que es ondulatoria como el resto de las fuerzas de la naturaleza. Por lo tanto, estamos mucho más cerca de entenderla. Después vino el bosón de Higgs, que es la famosa máquina de Dios, o la partícula de Dios, de la cual se habló tanto, porque se decía que era la que de alguna manera podía explicar la generación del campo gravitatorio. Bueno, explicó gran parte de las cosas, pero no terminó de cerrar todo todavía. Perdón, yo me acuerdo el comienzo de creo que es el Código Da Vinci, la película, ¿Sí? donde, ¿Sí? donde me parece que muestran, o Ángeles y Demonios, no me acuerdo Sí, yo no me acuerdo cuál de ellas, pero cuál que hay una que que detectan, muestra, ¿no? sí, pero que aíslan antipartículas, ¿no? Antimateria. Yo, Esa. imaginar, Roberto, yo no entiendo un corno de todo lo que pasa. Yo miro y digo, mirá qué Bueno, interesante, pero antimateria. 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 Y, Porque eso es otro tema. Eso es otro pero tema yo que. te iba a preguntar, ¿esa es una máquina tipo esta que vos estabas diciendo Sí, o esas máquinas existen. Esas existen? máquinas existen. Y se puede aislar antimateria. Y ese es uno de los grandes misterios de la naturaleza, porque por un lado se busca, o se piensa, o se pensó durante mucho tiempo y se sigue pensando en gran parte hoy en día, de que las cosas, que tiene que haber un enfoque de simetría en las leyes de la naturaleza. Pero sin embargo, si el Big Bang es la teoría correcta, si realmente pudiéramos determinar que el Big Bang realmente es lo que explica el origen del universo, hay muchas pruebas que lo avalan fuertemente, que el Big Bang tuvo que haber ocurrido algo parecido a lo que es la teoría del Big Bang que conocemos hoy en día. Pero hay un tema, la radiación que se tuvo que haber producido en el origen del Big Bang, la teoría decía, se tiene que ver en todas partes, en todas direcciones, igual, a la misma temperatura y en todas direcciones homogéneamente. Eso se descubrió con el famoso satélite COBE hace unos años atrás y se pudo descubrir que miremos donde miremos, encontramos la radiación como un remanente de la radiación del Big Bang a aproximadamente unos 3 grados Kelvin. Es decir, el cero absoluto es 273 grados bajo cero del centígrado. Estamos a 3 grados Kelvin, muy por debajo del cero, ¿no? Eso es casi el frío más absoluto que tenemos en el universo. Se encontró más o menos la temperatura que la teoría decía. Entonces uno dice, bueno, entonces todo eso fue cierto, la teoría es correcta, no estamos equivocados. Es probable que no estemos equivocados, pero hay un gran problema. Mejor dicho, dos grandes problemas. Uno es que si todo explotó así, homogénea y isotrópicamente, ¿por qué hoy tenemos casi toda materia y tenemos tan poca antimateria? ¿Por qué eso fue asimétrico? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Y otras cosas pasaron. Hace un tiempo atrás, unos años atrás, se empezó a hablar de que existía la materia oscura. ¿La materia oscura qué era? Muy bien. Si nosotros analizamos toda la materia que existe en el universo, analizamos toda la materia que existe en nuestra propia galaxia, en todos encontramos una enorme cantidad de error.
Y el error es casi del 70-80%. Es un error descomunal. ¿Por qué? Estaría faltando en nuestra galaxia el 80% de la masa para que nuestra galaxia funcione y rote como rota. Y si no, se estaría desintegrando, y sin embargo la galaxia no se desintegra. Y todo lo que vemos en el universo le falta masa para que sea como es. ¿A dónde está esa masa? A mí, ¿Agujeros negros? ¿Otras cosas? No lo sabemos. Amigos, sabés que yo soy muy de la teoría, capaz equívoca, de que siento que, por supuesto que vos tenés otra autoridad para hablar de este tema, pero a mí lo que me pasa es que yo muchas veces siento que lo más loco puede haber sido que sea toda una real coincidencia y que no le podamos encontrar nunca la explicación a las cosas. Bueno. Desde tanto de la Sí, teoría del Big Bang sí, como sí. también la segunda pregunta que te quería hacer, que es este tema de los extraterrestres. O sea, sí, estadísticamente, y corregime vos, la probabilidad es alta de que existan, ¿no? Altísima, altísima. Como por decir, bueno, es realmente casi imposible que no existan vida en Sí. otro planeta. Pero también considero que yo pueda estar sentado con vos en este momento, siendo consciente de mi existencia, ¿no? La diferenciación con los otros animales, siendo consciente que estoy acá, que estoy compartiendo este momento con vos, siento que también es producto de una gran coincidencia y de un milagro. Exactamente, exactamente. Eh, Se tuvieron que dar una serie de condiciones para que la vida surgiera. Si esa serie de condiciones no se hubieran dado, la vida no existiría. Y además, otra cosa, hay una famosa frase bonita que que Carl Sagan la usó, la difundió muchísimo: somos polvo de estrella. ¿Qué significa somos polvo de estrella? Somos, digamos así, estamos constituidos de los restos de alguna estrella. Las estrellas, es decir, si uno no se mete en las estrellas, todo lo que abunda en el universo es hidrógeno y helio, es lo que más abunda. ¿De dónde salieron todos los elementos pesados, de los cuales estamos constituidos nosotros? Toda la vida está constituida de los elementos pesados. Salieron del interior de las estrellas. No hay otro lugar en el universo donde se formen. Se forman en los núcleos de las estrellas. Entonces, ¿cómo salieron de las estrellas? Porque Explotando. alguna estrella ha explotado, como la supernova que mencionamos antes, ¿no? Tuvo que haber explotado. Entonces, esos núcleos que se formaron en el interior tuvieron que haber sido expulsados hacia el exterior. Quiere decir que en nuestro sistema solar, en las cercanías de nuestro Sol, en las cercanías de nuestra Tierra, tuvo que haber habido una explosión de una supernova alguna vez. No hay registros, no sabemos cuál pudo haber sido, pero que tuvo que haber ocurrido que una estrella se acercó a nuestro Sol y entre esas perturbaciones gravitatorias una estrella estalló. Esos elementos salieron, se depositaron sobre la nube primigenia que dio origen al sistema solar, a los planetas que hoy lo constituyen, y todos esos elementos pesados cayeron, constituyeron los planetas, constituyeron el suelo rocoso de la Tierra, constituyeron el núcleo de la Tierra, constituyó la vida. Para que todas esas condiciones tuvieran que haber ocurrido, no es fácil. Entonces, de eso, proyectarlo al universo, sí, probabilísticamente, como bien dijiste vos, la probabilidad debe ser muy alta. Además, tenemos que ser conscientes de que conocemos una sola clase de vida, la basada en la química del carbono. Todo lo que conocemos como vida es química del carbono. No sabemos si no hay otra química que pueda generar algo parecido a lo que es la vida nuestra. No sabemos si en otras partes del universo pudo haberse desarrollado vida bajo otra química. Roberto, y si te tengo que preguntar realmente más allá de la estadística, y para vos, ¿existe la vida fuera del planeta? Claro, yo te puedo hablar de dos formas. Aunque no sea la que nosotros conocemos. Por eso, Vida. ¿como humano o como científico? Como científico, como Como científico. científico, yo tendría que decirte lo siguiente, tengo que decirte lo siguiente. No tenemos ninguna prueba de que exista vida en otro lado, pero eso no es una creencia, eso es basándose en lo que conocemos. Como humano, creo que sí, quiero creer que sí, quisiera que existiese vida basada en la química que sea, quisiese, y creo que realmente la debe haber. Ahora, como científico no tenemos ninguna prueba de que haya existido vida o que haya existido o exista, salvo que hace muy poquito hemos tenido una noticia importante. La Perseverance, que es una de las tantas naves que están caminando por el suelo marciano, es un descubrimiento en una piedra. Ojo, es el descubrimiento en una piedra. Y ese descubrimiento es una interpretación que puede estar equivocada. Hay que hacer más pruebas para saber si es certera o equivocada. Y es el hecho de que descubrió en una piedra, en una zona que podría haber llegado a ser en el pasado un gran lago o un gran mar en Marte, donde hay una serie de marcas que en la Tierra, las mismas marcas, solamente se han encontrado en piedras, pero esas marcas fueron producidas por vida microorgánica. Entonces,
Lo que se calcula es lo que la especulación es la siguiente. En Marte, en ninguna otra piedra vimos eso, pero en esta piedra estamos viendo esto. Esto lo generó vida orgánica, pero micro, en algún momento en el pasado, como vimos en la Tierra. Nadie lo sabe, pero es un indicio y es el único indicio que tenemos hasta el día de hoy. Después hay otros planetas y satélites donde la probabilidad de que exista vida alta, como Europa, que es un satélite de Júpiter, Titán, hay varios, ¿no? Es decir, donde, por ejemplo, se han descubierto lagos como los que vemos en la Tierra, pero no son de agua, son de metano. Pero el metano fue fundamental para la vida en la Tierra, para que se generara la vida en la Tierra. Entonces quizás estén pasando por procesos muy parecidos A los que a ya los que pasamos. pasamos nosotros en el pasado. Cuando nosotros pensamos en esta vida extraterrestre, sí, está bien dicho, ¿no? Vida Sí, sí, extraterrestre. sí, sí. Obviamente me surge la misma pregunta que me surge cuando hablo con alguien que, quién sabe, tiene acceso a mucha información, porque vos tenés acceso a información. Mi pregunta es, ¿qué tanto conocemos los mundanos? No la gente Ujú, que trabaja en ujú, esta clase de ujú. proyectos. ¿Qué tanto conocemos porcentaje de lo que existe? Me refiero, los medios, el conocimiento vulgar. Yo voy caminando por la calle. ¿Cuánto más o menos conocemos que alguien que trabaja, por ejemplo, ¿viste? Porque se habla mucho de que no, la NASA o que no, los Eso, proyectos teorías secretos, áreas. conspirativas, Sí, no sé si es teoría conspirativa. o como se le llama. No, pero es más una cuestión de no, esto no se puede contar. Esto Claro, no se puede claro. contar. ¿Eso es real, no es real? Mira, en toda investigación científica siempre hay grados de confidencialidad, ¿no? Siempre los hay. Los hay desde el Estado y también lo hay desde las empresas privadas que participan en investigación. Hay razones y muy entendibles, es decir, hay inversiones de dinero muy importantes, por lo tanto, cuando se hace un descubrimiento o un invento, el que la confidencialidad exista y hay acuerdos y hay documentos firmados de Lógico. confidencialidad y es normal que así sea porque, bueno, hay inversiones. Entonces, yo llegué a este descubrimiento, bueno, quiero aprovecharlo un poquito, porque en el pasado, cuando esas cosas no existían, hay muchos ejemplos donde un caso muy emblemático, histórico, el caso de Darwin, la teoría de la evolución. Wallace había llegado a las mismas Ujú. conclusiones en Asia y, por ejemplo, En las Darwin Galápagos. tenía Darwin lo fue en las en las Galápagos. Galápagos también, pero él tenía miedo a publicar las cosas porque tenía miedo que el ambiente religioso de la época no lo tratara bien porque él de alguna manera cuestionaba algunas cosas que eran el conocimiento público de la época, aceptado de la época. Entonces él dilataba la publicación hasta que se enteran de que Wallace, que le escribe una carta a Darwin, Wallace sabía que Darwin había llegado a estas conclusiones. Entonces, en ese momento Darwin, ah, porque le insistieron algunos amigos, decide publicar la teoría que había hecho. Pero él no deja de mencionar a Wallace. Es decir, fue muy, muy honesto en ese sentido, aunque el descubrimiento lo había hecho Darwin primero. Después tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, el problema del descubrimiento, la invención del teléfono y todo. Uno llegó un ratito antes que el otro y cosas por el estilo, entonces uno patentó y el otro no pudo patentar. Esas cosas en la historia ocurrieron. Por eso esto de la confidencialidad es muy entendible. Ahora, ¿está todo oculto? Se oculta una enorme cantidad de información y entonces ahí vienen todas estas teorías que dicen, bueno, entonces todo es mentira, nos ocultan la verdad y esto. Bueno, la Ah, investigación científica hoy en día, con todos los mecanismos informáticos que hay, es muy difícil ocultar la información. Muy, muy difícil. Y siempre lo fue, pero hoy mucho más que antes. claro. Quiere decir que uno puede guardar en confidencialidad Algo. alguna información, Claro. pero hay mucha que se escapa. Hay muchas que se Por lo escapan. tanto, lo que le llega a la gente puede tardar un tiempito en que le llegue, pero le llega, Le llega. le llega. Ya entrando al final de toda esta entrevista, no quiero dejar de preguntarte por algo que a mí me apasiona, que es una de mis obras más respetadas y que más me hace pensar, me hace llorar, me hace reír, por momentos me pone triste, que es la película Interestelar. Ah, No sé si tenés muy en claro o si la tenés muy vista. eh, maravillosa. ¿Sí? Yo desde mi lugar, por supuesto, no para meterme en una discusión filosófica, sino para preguntarte de todo lo que pasa ahí. Obviamente, bueno, ellos ingresan a un agujero negro, ¿no? Pero, ¿qué hay detrás? ¿Hay algo que vos digas, no, mirá la cagada que se mandaron estos tipos? O no, esto no tiene nada que ver con lo que realmente pasa. ¿Hay alguna persona por detrás? O sea, ¿cómo fue? ¿Sabés algo al respecto? Esa película fue asesorada por un genio descomunal que tenemos, Kip Thorne.
Kip Thorne es un científico norteamericano que él descubrió las ondas gravitacionales predichas por Einstein en la teoría de la relatividad. Por lo tanto, está asesorada por uno de los científicos más importantes y que más conocen de gravedad y de relatividad y de cuántica en el mundo. Esa película está tan bien asesorada que todo lo que vos ves en la película es decir, no te puedo decir que es cierto porque nadie pudo probarlo, eso todavía. Pero dentro de lo que se conoce, así casi seguro que es así. Casi seguro que si pudiéramos reproducir y entrar en un agujero negro o estar en las cercanías de un agujero negro y Se todo, sentiría así. se sentiría exactamente lo que te muestra la película. Exactamente eso se vería. Y vos sabés que hay algo que me pasa en la película, más allá de que para mí fue una de las interpretaciones más increíbles cuando, no sé si tenés ese momento presente de la película donde él se va a un planeta donde cuando baja, cada 1 hora son 7 horas en el Sí. planeta Tierra. Preguntarte primero de eso, si eso es... Es que eso está probado, eso está totalmente probado y está probado con satélites, acá en la Tierra, directamente. Los satélites, el GPS, vos tenés un celular, usas tu GPS y funciona de maravilla. Los GPS funcionan con la teoría de la relatividad de Einstein. Hay que hacerle las correcciones por las dos teorías, por la gravedad y por la velocidad. Si uno no hiciese esas correcciones matemáticamente en los satélites puestos en órbita, el GPS no funcionaría. Uno aplica las correcciones relativistas de Einstein en esos objetos y el GPS funciona perfectamente. ¿Por qué? Porque además de que la gravedad influye, la velocidad, y la velocidad en órbita es muy alta, está bien, no es la velocidad de la luz, correcto, pero es muy alta, son como el 20, orden de 25.000, 20 sí. mil y pico de kilómetros por hora. ¿Y qué es lo que ocurre? Si uno pone un reloj en la nave y un reloj en tierra sincronizados, el reloj que está circulando por Volando. el espacio se retrasa. Se retrasa. Como le pasó al astronauta en el agujero negro, es decir, los tiempos corren diferentes. Corren diferentes. Es decir, si hay una paradoja también de los gemelos, pero no tiene nada que ver con los telómeros, esto. La paradoja de Einstein, ¿no? Que tiene dos hermanos gemelos. Y uno va al espacio, es astronauta, y el otro se queda en tierra. ¿Cómo se verían cuando se vuelven a encontrar? Ujú. Bueno, si el astronauta gemelo que viaja en el espacio va a la estrella más cercana y después vuelve, cuando regrese, el astronauta de la Tierra vería más joven a su hermano que viajó que él que se quedó en la Tierra. Ahora, ¿eso es correcto? Sí, es correcto visto desde la Tierra. Y el sistema de referencia es la Tierra. Si el sistema de referencia lo ponemos En otro lugar. en la nave, se verían al revés, ¿no? Bueno, entonces, pero sí, ¿por qué? Porque para el que está en la nave, el que se movió fue la Tierra. Claro, El viajero sería la Tierra. exacto. Sí, Porque, depende de dónde se toma ¿de la dónde se referencia. mueve? Bueno, eso ocurre en los satélites. Eso está totalmente probado. Por lo tanto, si estuviéramos cerca de un agujero negro, inevitablemente pasaría eso. Nada más que los tiempos no serían fracciones de segundo. Sería mucho. Serían muchos años como lo que vos viste en la película. Para mí esa es una de las mejores escenas del cine, sobre Es todo una obra cumbre esa cuando él película. vuelve y ve, porque para mí uno de los sentimientos más fuertes que podemos experimentar como humanos, se lo ve él en ese momento, que es la pérdida. Creo Claro. que todo es la pérdida, ¿no? La pérdida Exacto. de sus hijos, qué sé yo, y Exacto. todo es producto de la gravedad específicamente y de este paso del Pero tiempo. hay una escena A ver, maravillosa, contame. que es la escena de cuando él quiere comunicarse con la hija. El polvo en la habitación de la Sí, hija, que se creían que eran fantasmas al sí. principio, y no había ningún fantasma, era una comunicación espacio-temporal. Y por el reloj se dan cuenta, ¿no? Y eso, Es maravilloso esa escena. cuando yo me imagino siempre en esta siempre intento ponerme en los ojos de las personas que tienen algún conocimiento en concreto y ver Sí. las cosas desde esos ojos. ¿Qué sentiste vos cuando viste eso? Ah, ¿Una obra de arte maravilloso. Una o obra de arte, una obra de la viste arte. como científico o la viste como, La vi de como... las dos formas, y la vi como más de 20 veces, la película. La que traté de ver de las dos formas. Y además con un sentimiento muy profundo la vi, porque sabiendo que fue asesorada por Kip Thorne, casi una obra de estudio? claro, claro, porque yo a Kip Thorne tuve la suerte también de conocerlo. Eso, estar en el momento justo,
como me pasó algunas veces en la vida y a veces digo qué casualidad y bueno, y qué sé yo. Yo tuve hace muchos años atrás en un congreso con quien fue mi padrino en la investigación, el doctor Mario Castañino, hoy ya no lo tenemos con nosotros, y estábamos en el medio de un congreso, paramos para almorzar y me tocó sentarme en la misma mesa que Kip Thorne. En ese entonces era un investigador muy reconocido, pero no era el premio Nobel que es hoy en día, ni había hecho el gran descubrimiento que hizo y todo. Y Mario Castañino, mi tutor, me dijo así: Roberto, prestale atención a este señor, porque este señor con el tiempo va a dar que hablar. Premonitorio o no de Mario Castañino, eso ocurrió. Por lo tanto, cuando veo esa película, hasta se me cae un lagrimón. Hay muchas cosas encontradas, ¿no? Hay Exactamente, muchas cosas encontradas. exactamente. Roberto, bueno, te agradezco por el libro. Y el gen despertó. Y el gen despertó. Sí. ¿Dónde se encuentra? ¿Qué se puede Esto hacer? es el paper que da origen al libro, se publicó en la revista Nature en Gran Bretaña y a partir de ahí salió el libro, que es de la editorial Laborde, acá Rosarina, ¿no? Así que se puede conseguir tranquilamente en la Bueno, librería de la editorial. yo voy a seguir mi curiosidad con esta temática, lo voy a leer, después te voy a mandar un mensajito y te voy a Perfecto, decir perfecto. lo que sentí. Antes de despedirte y ya agradeciéndote por todo este tiempo que te tomaste para estar acá con nosotros y charlar, te quiero preguntar algo que espero que sea, ya sabes que sos la primera entrevista de todo este ciclo, pero si tuviese la posibilidad de conocer alguna respuesta, Ah. sacando el tema de lo que nos costaría o de algo que vos digas, me gustaría, antes de partir a otro plano o me gustaría conocer una respuesta. ¿A qué pregunta sería? Ya, eso es difícil porque Porque conoces sería... todas las respuestas, Roberto. No, 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 La no, puta no, no. madre. No conozco todas las Te estoy respuestas molestando, y te estoy nadie molestando. conoce todas Nada. las respuestas. Pero te digo que es muy difícil porque cualquier pregunta que yo quisiera tener una respuesta antes de partir para otro mundo, sería una respuesta más. Una respuesta más. Porque la cantidad de preguntas que tenemos hoy en día es enorme y no tenemos respuesta para la mayoría. Algo más que yo te nombré, lo de la materia y la antimateria y la energía oscura, sí quisiera tener una respuesta a esto, a la energía oscura. Porque yo que he sido un devoto de Albert Einstein, estudié la teoría de la relatividad toda mi vida fue a lo que más tiempo le dediqué en mi vida a la teoría de la relatividad de Einstein, y la sigo usando hasta el día de hoy. Cuando la teoría del Big Bang decía que el universo en algún momento explotó, se aceleró, y después se tendría que ir frenando, y ahí podría haber dos posibles finales. O ahí quedaba, tranquilamente ahí, alejado, las cosas unas de otras, o volvería a colapsar. Sin embargo, hace unos cuantos años atrás se descubrió que el universo se está acelerando en su expansión, venciendo a la gravedad que debería estar frenándolo. No, se está acelerando cada vez más. Y cuando uno empieza a estudiar la teoría de Einstein, o yo le dediqué toda mi vida y muchos más en el mundo le han dedicado toda su vida, bien saben que el secreto de esa explicación está, sin que el propio Einstein se haya dado cuenta, está implícita en la teoría de la relatividad. A Einstein, filosóficamente, no le gustaba que el universo se expandiera, como tampoco le gustaba la idea de los agujeros negros. Él, sin querer, en sus propias ecuaciones, demostró la existencia de los agujeros negros en teoría y dejó implícito que el universo se iba a expandir como se está expandiendo. Por lo tanto, si vos me decís qué pregunta quisiera, entre toda esa cantidad de preguntas, quisiera que se aclare eso. Me encantaría porque diría así, Einstein no se equivocó en nada. Espectacular. Bueno, a seguir entonces buscando esa pregunta. Gracias, Roberto, de verdad, de todo No, corazón por gracias a haber vos, venido. gracias a Espero que vos le haya por... pasado bien. Muy bien, muy Y bien. bueno, muchísimas, de verdad, muchísimas gracias.